Bienvenidos, mis hermanos y hermanas, a la emisora de Rey de los Reyes. Y el título de hoy se llama Propósito de Dios para cada uno. El propósito de Dios para cada uno de sus hijos es que nos rindemos al reino y gobierno del Espíritu Santo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 25. En otras palabras, si Él vive en usted, déjelo que Él le dirija. En este mensaje quiero mostrarles dos cosas. Lo primero es lo que significa andar en el Espíritu y el segundo, cómo puede obtenerse este andar. Yo aún no he llegado totalmente a este andar glorioso. Yo creo que el libro de Hechos capítulo 16 es uno de los mejores ejemplos de lo que significa andar en el Espíritu. Hemos escuchado la expresión toda nuestra vida. Andar en el Espíritu, pero ¿qué significa? El Espíritu Santo provee instrucciones absolutamente claras y detalladas a quienes andan en Él. Si usted anda en el Espíritu, entonces no anda en confusión. Sus decisiones no son nubladas. Los primeros cristianos no anduvieron en confusión. Ellos fueron dirigidos por el Espíritu en cada decisión, cada movimiento, cada acción. El Espíritu les hablaba y los dirigía en cada hora en su andar. Ninguna decisión era hecho sin antes consultarle. El reclamo de la iglesia a lo largo del Nuevo Testamento fue: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu tiene que decir. Probablemente usted ha escuchado a predicadores y a misioneros decir: la necesidad representa el llamado. Jesús dijo: ve entonces, ve a todo el mundo, predicar el evangelio y haz discípulos. Amados, esta es únicamente la mitad de la verdad. Nosotros tenemos que ir por todo el mundo con el evangelio. Y el llamado es para la iglesia entera. Pero nosotros tenemos que ir únicamente cuando y donde el Espíritu conduzca. La idea de que simplemente hagamos maletas y vayamos no tiene absolutamente nada que ver con el andar en el Espíritu. Pablo, Silas y Timoteo, cada uno de ellos estuvieron llenos del Espíritu Santo y anduvieron diariamente en el Espíritu. Y en el capítulo 16 de Hechos, estos hombres nos muestran que podemos esperar en ese andar. Pablo había elegido a Silas y a Timoteo para ir con él a lo largo de las iglesias, para establecerlas. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. En el libro de Hechos capítulo 16 versículo 5. En los 2 días de Pablo no había contiene más necesario que a Asia. Esa tierra estaba en la oscuridad total. Y al igual que muchos ministros celosos del día de hoy, Pablo quería ir donde estaba la necesidad. Pero en esta ocasión el Espíritu le prohibió predicar en Asia y atravesando a Frigia y a la provincia de Galacia. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, en el verso 6. Ellos comenzaron a salir, pero el Señor les dijo: no deben ir en este momento. Pablo dijo: está bien, vamos a Bitinia. Ahí la gente está en tinieblas y nosotros hemos sido llamados ahí. Vamos entonces, pero nuevamente el Espíritu no se lo permitió. Con razón muchos misioneros regresan a casa del campo misionario después de un corto tiempo. Muchos vuelven desilusionados y desesperados, que ellos no han sido guiados por el Espíritu. Ellos no fueron enviados por el Espíritu Santo.
Pablo y sus hombres terminaron en Troas, indecisos y preguntándose dónde ir después. Es cuando Pablo recibió una visión y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. En el verso 9, observe, es cosa buena que el Espíritu no le dirija a Pablo la historia entera de esta visión. El hombre que lo llamaba era un carcelero pidiéndole venir a pasar una noche encerrado en las paredes de su prisión. Usted también sería probado cuando comience a andar en el Espíritu. Pablo seguramente lo fue juntamente con sus dos jóvenes siervos. Cuando ellos llegaron a Filipos, una ciudad macedonia, ellos no encontraron al tal hombre, solamente mujeres. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacer la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. En el verso 13 hasta el 15. Lo que Pablo pudo haber dicho a sus dos jóvenes asociados en lo camino a la casa de Lidia. Yo creo que vi a un hombre pidiendo ayuda. Pablo, aquí solo hay mujeres, ni un hombre a la vista. Espero haber oído al Señor correctamente. Nosotros nos enojamos cuando Dios nos dice algo y no pasa exactamente como lo oímos. Queremos que cada detalle caiga en su lugar. Y si no, vemos al hombre. Rápidamente somos prontos a descartar todo. Entre tanto, sin embargo, Dios había abierto el corazón de Lidia. Un gran número de mujeres estaban siendo salvas. Dios se estaba moviendo, pero ahí no había un hombre a la vista. Desde luego, Dios hará toda clase de milagros maravillosos, no esperados en camino hacia la visión y en el camino hacia la obediencia. Dios estaba usando a Felipe poderosamente para dirigir un avivamiento en Samaria. La gente estaba siendo salva, sana, libre de demonios, pero el Espíritu dirigió a Felipe a salir de Samaria y ir a vez al desierto de Garza. En obediencia, Felipe impactó diciendo adiós y comenzó a andar hacia su destino. En el camino se encuentra con un eunuco etíope en un cajo leyendo el libro de Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este cajo. Acudiendo Felipe, el libro de Hechos, capítulo 8, versículos 29 y el 30. De repente Felipe abrió el mensaje de Isaías, capítulo 53, a este hombre dando a conocer a Jesús. Y la próxima cosa que Felipe supo es que el hombre recibió a Cristo y fue bautizado. Entonces, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el único no les vio más. Verso 39. Muchas personas tienen problemas con este último verso. El Espíritu arrebató a Felipe, pero yo no. El Espíritu estuvo presente cuando los cielos y la tierra fueron creados. Él fue creador con el Padre, por lo cual
Él seguramente podía llevarse a un hombre a su próxima misión de predicación. Pedro estaba sobre el techo orando cuando Dios le mostró una visión. El Señor le estaba enseñando: no llame sucio a lo que yo le he dicho que es limpio. Al esto tomar lugar, 3 hombres se pararon a la puerta de Pedro llamando: ¿está Simón Pedro en casa? El Espíritu le dijo a Pedro: debajo hay 3 hombres parados a la puerta. Ellos te pedirán que vayas con ellos y tienes que ir, no dudes, nada, simplemente ve. Y eso está en el libro de Hechos, capítulo 10, versículos 19 hasta el 22. Estas fueron instrucciones absolutamente claras y detalladas. Luego en Jerusalén, Pedro les dijo a los hermanos: porque él comió con gentiles incircuncisos. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin duda. El libro de Hechos, capítulo 11, versículo 12. Pedro dijo: el Espíritu me dijo que lo hiciera. Y comí con ellos, porque el Espíritu Santo me habló claramente. La iglesia primitiva nunca envió a trabajadores o misioneros a menos que el Espíritu Santo los eligiera y los ordenara. Una persona no se acercaba simplemente así a los apóstoles y les decía: yo tengo un llamado a Chipre, a Pafro, a Perga o a Pérgamo. Por favor, unánime, mándame, envíame con su bendición. No, el Espíritu Santo habla claramente. En reuniones de oración, nombrando a los que irán verdaderamente unidos de Dios, ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra para a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron. El libro de Hechos, capítulo 13, versículo 2 hasta el 4. Si usted le pide al Espíritu Santo, Él le diría lo que necesita saber, incluyendo dónde y cuándo ir. Incluidas en estas increíbles direcciones hay advertencias precias sobre lo que vendrá. El Espíritu Santo abierta con el fin de prepararle. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Evangelio de Juan, capítulo 16, el versículo 13. Jesús no estaba hablando solamente de profecía y de sucesos futuros. Él estaba hablando de su vida, andar en el Espíritu Santo. Se trata de ser dirigido por Él en un sentido práctico del diario vivir. Por el ejemplo, Él le mostró a la iglesia primitiva que vendrá una gran hambre. Y levantándose, uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendrá una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinado a enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. El libro de Hechos, capítulo 11, versículo 28. El Espíritu Santo les advirtió: una gran hambre vendrá. Entonces ellos comenzaron a tomar ofrendas para compartir con otros creyentes. El Espíritu también advirtió a Pablo que como resultado de su viaje a Jerusalén,
él iba a ser tomado preso, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien venido a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregará en manos de los gentiles. El libro de Hechos, capítulo 21, versículos 10 y el 11. Pablo fue advertido para que se preparaba. El Espíritu Santo siempre nos advierte. Si usted anda en el Espíritu, constantemente sería acosado por poderes demoníacos, pero no tiene que ser intimidado por ningún poder demoníaco en ningún lugar, ni en ningún tiempo. Pablo fue acosado continuamente por poderes demoníacos. Él estaba predicando a Sergio Paulo, el procónsul de la isla de Pafo, cuando los demonios intentaron interferir. Falso profeta judío llamado Bar Jesús les resistía, procurando apartar de la fe al procónsul. El libro de Hechos, capítulo 13, los versículos 6 hasta el 8. Bar Jesús significa hijo de Jesús o ángel de luz. Este era el diablo mismo enfrentando a Pablo, pero el Espíritu Santo moraba dentro del apóstol. Entonces Saulo, lleno del Espíritu Santo, dijo: hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serías ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Él inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. En el verso 9 hasta el 12 de Hechos. Pablo, lleno del Espíritu Santo, aplastó todos los poderes de las tinieblas. En el libro de Hechos, capítulo 16, el diablo nuevamente vino contra el ministerio del Espíritu Santo, y nuevamente Pablo respondió. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía el espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncia el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesús Cristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. El libro de Hechos, capítulo 16, versículos 16 hasta el 18. Yo quiero detenerme aquí y preguntar a cada cristiano que profesa andar en el Espíritu: ¿no es suficiente ser afligido por los intentos de Satanás de acusarle? Pablo fue afligido, lo que significa perturbado, inquieto, y él no permitió por muchos días. Pero ¿por cuánto tiempo dejará usted que Satanás los siga inquietando, poniéndolos triste, innecesaria, obstruyéndole su trabajo? Esto pudo haber continuado con Pablo por mucho tiempo, pudo haber afectado su cuerpo físico, pero el Espíritu de Dios moraba en Pablo y le dijo:
hasta aquí suficiente. Y en el nombre de Jesús, vete. Amados, nosotros cuantamos demasiado del diablo. Luego la hora en que debemos pararnos en el poder del Espíritu Santo y decir, suficiente hasta aquí. Yo te mando que te vayas en el nombre de Jesús. Cuando tomé la autoridad y el mandato de Dios de mandar a los demonios a huir, Satanás vendrá con todo su poder. Él le traía toda clase de problemas y crisis. Justo después de Pablo había lanzado a los demonios fuera de la posea, Satanás comenzó a asandriar las cosas. Él convenció a la muchedumbre para ponerle contra Pablo y Silas. Y repetidamente ellos estaban en medio de una crisis terrible. Los magistrados de la ciudad los habían azotado y lanzado en la prisión. Y con cada azote en sus espaldas, yo casi que puedo oír al diablo decir, ustedes piensan que han ganado la victoria. Piensan que van a lanzar a mis demonios fuera y tomar autoridad sobre mí y los cubrirá. Los lanzaré en la prisión. Amaré sus manos y sus pies. Entonces déjenme ver cuánto alaban al Señor. El diablo parece no saber que cuando más se azota a un siervo de Dios, el cual camina en el Espíritu, más alabanza saca de él cuando lo azota. Si lo mete en una crisis, lo amaré con problemas y preocupaciones, pero él cantará, gritando y adorará. Pero a medianoche orando, Pablo y Silas contaban himnos a Dios y los presos lo oían. El libro de Hechos, capítulo 16, versículo 25. Si estamos para andar en el Espíritu, entonces debemos creer en el rescate sobrenatural de Dios, de cada cautiverio de Satanás. No importa si Dios tiene que crear un terremoto para hacerlo. De hecho, eso fue exactamente lo que él hizo por Pablo. Entonces sobrevivió de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El libro de Hechos, capítulo 16, versículo 26. Satanás tratará de traerle la tentación más terrible que haya experimentado. Él quiere sofocarle con culpabilidad, condenación, atención propia. Amado, tiene que levantarse en el Espíritu y quitar sus ojos de sus circunstancias y cautiverio. No trate de resolver todo. Él se encarga de su liberación. Cuando los magistrados ordenaron a Pablo y a Silas a salir de la cárcel, Pablo rehusó a salir. Él dijo, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora se echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. El libro de Hechos, capítulo 16, versículo 37. Dios no quiere que se esconda de hombres que han sido la herramienta del diablo para acusarle. Él quiere que experimente liberación con su cabeza en alto. Él quiere prepararle una mesa en la presencia de sus enemigos, que venga ellos mismos a sacarnos. Esto no era el orgullo de Pablo hablando, era el Espíritu Santo en él diciendo, quienes andan en el Espíritu no temen a hombres.
y la vergüenza que ellos quieren poner sobre su cabeza. Vea caer, sobre sus propias cabezas. Dios danos la audacia santa de Pablo. Nosotros sabemos que somos más que vencedores por medio de Cristo que nos fortalece. Deja que el diablo y su gente sean puestos en vergüenza, pero los que andan con Dios nunca serían puestos en vergüenza. Ahora para la segunda parte. El mandamiento de andar en el Espíritu es dado a todos, no simplemente a un grupo de super santos. He aquí cómo puede obtener este andar. Debe ir tras este andar con todo lo que hay en usted. Primero, pida al Espíritu Santo que sea su guía y amigo. Pedid y os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y os abrirá. Evangelio de Lucas capítulo 11, versículo 9 hasta el 13. Si usted es salvo, entonces le ha sido dado el Espíritu Santo. Entonces pídale que tome dominio, ríndase a Él. Tiene que determinar en su corazón querer que Él lo conduzca y lo guíe. Moisés, hablando de los días posteros, dijo: mas si desde ahí buscarás a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscarás con todo tu corazón y toda tu alma. El libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 29. Te hizo oír su voz para enseñarte. Verso 36. Enfócase en conocer y escuchar al Espíritu y quite sus ojos de su problema y tentación. Pablo, Silas y Timoteo pudieron haber dado lugar a temor y depresión si ellos se hubieran enfocado en sus problemas. En vez, ellos se enfocaron en Dios, cantándole y adorándole. La mayoría del tiempo, cuando oramos, nos enfocamos en los fracasos del pasado. Volvemos a tocar nuestras derrotas, repetidamente diciendo: oh, que tan adelante estaría en el camino si no le hubiese fracasado a Dios y arruinado mi pasado. Usted tiene que olvidar todo su pasado. Todo está bajo la sangre de Jesucristo y el preocuparse es pérdida de tiempo. Olvídate del pasado, olvídase aún de la última hora y también olvidarse del futuro, porque solamente el Señor sabe lo que hay por delante. El verse enfócase únicamente en el Espíritu Santo con toda su mente y todo su corazón. Desde completamente amarlo. Dedique suficiente tiempo a la comunión con el Espíritu Santo. Él no hablará con nadie que tenga prisa. Toda la palabra de Dios es acerca de esperar en Él. Cuando esté en oración, no se atreva a pensar que la primera cosa que viene a su mente es la voz del Espíritu. No, su carne y el diablo saben sus deseos de oír la voz del Espíritu, y ellos le precipitarán y lo inyectarán con palabras que no son correctas. Espere pacientemente, busca al Señor y ministrele con alabanzas. Tome la autoridad sobre cualquier otra voz que murmure en su pensamiento. Crea que el Espíritu es mayor que estos y que Él no dejará que sea engañado o cegado. Esté dispuesto a poner su corazón en Él como Jacob y no lo deje ir hasta que Él lo bendiga. Y con esto lo termino, mis hermanos. Y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, repitan conmigo la oración de salvación. Y se dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador.
Creo que muriste por mis pecados y me salvaste. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora en Sejal voy a hacer una oración que es para la bendición del pueblo de Dios. Se consigue en el libro de Números. Mira todas las bendiciones que Dios nos da en sus promesas. Tan bueno y fiel es Dios, así debiéramos ser con Él. Y nosotros siempre nos preocupamos, lo echamos de menos. Y esta es la bendición de Dios para todo su pueblo. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde, que tenga una buena noche, un buen amanecer y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Busquemos de Dios, mis hermanos, que estamos viviendo en los últimos tiempos y la palabra de Dios tiene vida y están sucediendo hoy en día. La escritura es viva y edifica y es para enseñarnos y dirigirnos en el camino de Dios. Y hasta la próxima. Amén.